En este video vamos a revisar algunos ejemplos de celdas electroquímicas así como conceptos. El primero de ellos es el de electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Esto involucra procesos electroquímicos, que son reacciones redox. En las reacciones redox requerimos de una especie que sea capaz de ceder electrones y otra especie que sea capaz de aceptarlos. Hay dos tipos de reacciones redox, las espontáneas y las no espontáneas. Vamos a tomar como ejemplo las reacciones espontáneas. Pensemos en una batería. Una batería es un dispositivo capaz de producir y almacenar energía eléctrica. Actualmente, las baterías de mayor crecimiento en el mercado son las baterías de ion litio. La parte de la batería donde se produce la energía eléctrica o flujo de electrones es llamada celda electroquímica. Aquí se muestra la celda electroquímica de una batería de ion litio. Observamos que consiste en dos electrodos, un electrolito y un medio donde van a fluir los electrones del interior hacia el exterior de la celda. El electrodo negativo es litio metálico, que va a ser insertado en grafito, y el electrodo positivo es un compuesto que actúa como anfitrión de los iones litio, es decir, va a estar captando los iones litio. Durante la descarga o el uso de la batería, vamos a tener que el litio, que es el ánodo, se va a oxidar, es decir, se van a estar liberando electrones y se va a estar formando iones litio. Esos iones litio van a viajar hacia el cátodo, donde se llevará a cabo la reducción, es decir, aquí se van a estar aceptando electrones. En particular, el cátodo para este tipo de baterías puede estar conformado por óxido de cobalto, aunque existen otro tipo de materiales que también pueden funcionar como cátodo, pero el óxido de cobalto es uno de los más eficientes. Entonces, en la batería de ion litio vamos a tener estas dos semirreacciones. Vamos a tener la semirreacción del ánodo, donde se lleva a cabo la oxidación o liberación de electrones, y la semirreacción del cátodo, donde vamos a estar aceptando electrones. Es importante hacer notar que este flujo de electrones tiene que balancearse. La reacción global, es decir, la suma de estas dos semirreacciones, va a ser esta de aquí. Observamos también que en las semirreacciones tenemos la información de esto que dice E0, que es el potencial estándar. Entonces vamos a abrir un paréntesis y comentar a qué se refiere ese potencial estándar. Bueno, una tabla de potenciales estándar de reducción indica la capacidad de varias especies químicas para aceptar o ceder electrones. Los valores que se obtienen aquí es para la condición estándar, es decir, especies que estén en la condición de 1 molar, si están disueltas, o si son gases que estén a 1 atmósfera. Potenciales grandes y positivos en esta tabla indican especies con una gran capacidad para estar aceptando electrones, en tanto que potenciales grandes y negativos indican una gran capacidad para ceder electrones. Observamos que el litio tiene una gran capacidad para ceder electrones, y es lógico si observamos que el litio es fácil que pueda liberar un electrón de su última capa de valencia. Por otro lado, aquí tenemos otro ejemplo, el flúor. El flúor tiene una gran capacidad de estar aceptando electrones, es decir, requiere únicamente de un electrón para poder completar su última capa de valencia. Bueno, cerrando este corchete de información, vamos a regresar a la batería.
de ion litio. El potencial de salida de estas baterías va a ser debido a la diferencia de potencial entre ambos electrodos. Vamos a calcular ese potencial estándar de la batería como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Este potencial también le podemos llamar FEM. Tenemos entonces que el cátodo va a ser el óxido de cobalto y el ánodo va a ser el litio. Es muy importante que se distinga quién es el cátodo y quién es el ánodo para no tener posteriormente confusiones. Este siempre va a ser el primer paso de los problemas. Y si lo tenemos mal, pues bueno, vamos a ir arrastrando ese problema en todos los siguientes cálculos. Entonces, recordando, el flujo de electrones va a ir de ánodo hacia cátodo. Y vamos a tener la liberación de electrones en el ánodo y van a llegar hacia el cátodo. En particular para esta batería podemos tener un potencial estándar de 3.4 volts. Cabe finalmente mencionar que durante la carga de la batería, los iones litio ahora van a regresar al ánodo, es decir, se van a insertar nuevamente entre las láminas de átomos de carbono que constituyen el ánodo. Este proceso de carga y descarga puede ser muy eficiente, pero con el paso del tiempo pues, va a perder eficiencia y es cuando la batería se tiene que desechar y es cuando este tipo de baterías pues constituyen un residuo especial, es decir, requiere de una disposición final muy particular y pues bueno, es cuando genera una contaminación ambiental. Otro ejemplo de reacciones redox se encuentran en diversos sistemas, como pudiera ser la respiración mitocondrial o como parte de ciclos de óxido-reducción de compuestos antioxidantes que se encuentran en nuestro cuerpo o bien en los alimentos. La oxidación de lactato a piruvato por medio de la forma oxidada de citocromo C es una reacción biológica importante. La reacción global es esta de aquí. Pero ¿cómo podemos obtener las semirreacciones? Bien, se puede consultar tablas de potenciales estándar de semirreacciones biológicas. Esta tabla se encuentra en el material de módulo. De la tabla se rescatan las siguientes semirreacciones. Aquí aparece la semirreacción de piruvato a lactato y aquí aparece la semirreacción de citocromo, que pasa de fierro 3+ a fierro 2+. Hay que recordar que dentro de esa molécula de citocromo pues tenemos un núcleo de fierro y podemos tener diferentes estados de oxidación. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta información de aquí. Ok, entonces de tablas tenemos estas dos semirreacciones. Hay que recordar que siempre van a aparecer en la forma reducida, es decir, que estén aceptando electrones. Por lo que alguna de estas dos reacciones hay que invertirla para entonces tener una reacción que ceda electrones, que va a ser nuestro ánodo, y otra reacción que esté aceptando los electrones, que sea nuestro cátodo. ¿Cómo podemos saber esto? Pues bueno, vamos a compararlo con el desglose de la reacción global. La reacción global se puede desglosar de esta manera. Aquí tenemos a citocromo y aquí tenemos a lactato y piruvato y estos protones. No aparecen los electrones que se están transfiriendo. Hay que recordar eso. Si se compara este desglose con la información de las tablas de potencial estándar, podemos observar que citocromo está bien en este sentido. Pero para piruvato tenemos que invertir. Aquí tenemos piruvato como producto y requerimos que aparezca como reactivo. Entonces vamos a invertir esta reacción de aquí. Y entonces nos va a quedar que el cátodo va a ser citocromo C, porque está aceptando electrones, y en el ánodo
vamos a tener lactato piruvato. Aquí se están liberando estos dos electrones del lactato. Observen que el potencial estándar no está cambiando de signo, estamos considerando ese mismo valor que tenemos aquí. Si acoplamos estas dos reacciones que estamos tomando de las tablas de potenciales estándar, vamos a llegar a esta reacción global, pero está sin balancear el número de electrones. Vean, aquí se están liberando dos electrones y aquí se está aceptando solamente un electrón. Entonces hay que multiplicar por 2 en citocromo, entonces necesitamos 2 moles de citocromo C, aquí también vamos a multiplicar por 2 y aquí por 2, para que entonces tengamos una reacción balanceada en cuanto al número de electrones. Algo importante también a resaltar aquí es que en este punto tampoco vamos a multiplicar por 2 este potencial estándar. Esos potenciales estándar los vamos a dejar tal cual. Los cambios van a ser en la reacción, pero los potenciales se van a quedar tal cual. Recordemos que el potencial estándar es una propiedad intensiva. Ok, aquí vamos a tener entonces el cálculo de la reacción global. Se puede calcular como la diferencia de cátodo menos ánodo. En este caso vamos a tener como cátodo a citocromo C y como ánodo a lactato. La diferencia nos permite tener un potencial estándar positivo. Este potencial estándar positivo implica que la reacción es espontánea. Aquí vuelvo a recalcar algo muy importante, que debemos identificar siempre quién es cátodo y quién es ánodo. Si este paso lo tenemos mal, pues todos los siguientes cálculos van a estar mal. Entonces hay que poner mucha atención. Finalmente, otro ejemplo de reacciones redox son aquellas que involucran antioxidantes, que pueden funcionar como cátodos o como ánodo. Los antioxidantes no se comportan solos in vivo y van a actuar cooperativamente en una red muy interesante. Por ejemplo, el glutatión puede reducir el deshidroascorbato para regenerar la vitamina C. Se sabe que la vitamina C es un excelente antioxidante. Entonces el glutatión puede regenerarlo. Posteriormente, esta vitamina C puede a su vez reducir el radical tocoferoxilo para obtener alfa-tocoferol o vitamina E. Entonces, esto ocurre en medios biológicos y vemos cómo hay una cooperación entre estos diferentes antioxidantes. Bueno, hasta aquí llegamos al final del video. Aquí están algunas referencias consultadas para la elaboración del mismo. Y en el siguiente video veremos un ejemplo de cálculo para la ecuación de Nernst.